Bienvenidos a una nueva entrevista de Periodista Digital. Hoy nos acompaña Rolando Figueroa, opositor venezolano y miembro de Voluntad Popular. Bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Hemos visto que ha acudido a la Defensoría del Pueblo, ha hablado con el Ministerio del Interior, con el objetivo de evitar una extradición a Venezuela por el riesgo que ello supone. Nos gustaría conocer para usted, ¿qué supone ser extraditado a Venezuela? Sí, bueno, José Antonio, hemos sostenido reunión con la Defensoría del Pueblo, específicamente con doña Teresa Becerril, a quien le contamos y pusimos al tanto de todo lo que ha estado sucediendo. Le llevamos toda la documentación que fue recibida por parte de España, en la que fue enviada por el régimen de Maduro. Y bueno, allí solicitamos su ayuda, su intervención para evitar, para frenar, para paralizar la ejecución de esa extradición. Como muy bien sabe, estar en una situación donde pudiese ser enviado inminentemente a un régimen como el de Maduro, bueno, lo que viene es tortura, lo que viene es maltrato, lo que es vejación de todos tus derechos fundamentales y bueno, y corre peligro tu vida, porque como muy bien sabes, la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela, compañeros del partido que están presos desde hace más de un año, casi 2 años, padeciendo enfermedades en condiciones muy delicadas sanitariamente. Las cárceles, los centros de reclusión en Venezuela no cumplen el más mínimo estándar internacional. Y pues te reafirmo que de ser enviado a Venezuela, mi vida corre peligro y no sé si volvería a reunirme con mis 2 hijos y con mi esposa, que son españoles. No sé si ha recibido alguna amenaza directa por parte de funcionarios del gobierno o de fuerzas de seguridad que le confirman este miedo o esta preocupación que tiene. José Antonio, mira, yo fui funcionario, yo detenté un alto cargo en el Ministerio de Interior y Justicia. Ese fue un cargo que logré toda vez que, bueno, había comenzado mi carrera funcionarial muy joven en Venezuela. Comencé a trabajar en juzgado y se presentó una oportunidad después de realizar estudios aquí precisamente en España de posgrado. Se presentó la oportunidad y entré al Ministerio de Interior y Justicia, primero con un cargo administrativo y luego hubo una persona allí que renunció o que faltó y pues yo subí a ser director general de Justicia y Culto, que por cierto es donde se ventilan las extradiciones y repatriaciones y digamos que es la vía de cooperación internacional que tiene Venezuela en estos temas. Las amenazas las sufrí ya estando en el cargo, lógicamente, porque te tildan de opositor, te tildan de escuálido. Ellos al darse cuenta de que tú no obedeces, que tú no doblegas tus pensamientos con lo que ellos te exigen, pues la persecución comenzó allí mismo. Y comenzó allí mismo por lo que se puede denominar una comisaria política, que era también una directora del Ministerio de Interior y Justicia en ese entonces, y quien a su vez detentaba otros cargos. Era agente del Estado, era la representante de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y pues ella era de las que pensaba que el Estado era el único que podía vulnerar los derechos humanos. Con eso te dejo mucho que pensar. Y pues desde ese momento ya sufría amenazas, persecuciones, amedrantamiento, obligaciones para ir a marchas del PSUV. Lógicamente nunca me presté para ello. Tuve que dejar, por tanta presión interna y amenaza, dejar el cargo, seguir ejerciendo como abogado en libre profesión. Sí.
y pues me uní a la fila de la militancia política con Voluntad Popular, en aquel entonces era la MUD, estábamos creando todas esas bases, empezamos a trabajar en el Plan País, trabajando de la mano con todos los jóvenes en Venezuela, particularmente en Caracas, y fuimos identificados en aquella marcha del 5 de junio, que fue una de las más brutales, la represión más brutal que hubo en Venezuela, y fuimos identificados, y precisamente fui identificado con la persona que es la que funge como denunciante en mi expediente, que además de ser, digamos, comisaria política y funcionaria del gobierno, usan a un fiscal del Ministerio Público que está sancionado por la OEA, fiscal Ángel Betancourt, que es el mismo fiscal que se usó para el caso, que fue el que no investigó, está sancionado por la OEA por omisión de su investigación en el caso de Fernando Albán, que fue lanzado, como muy bien sabe, del edificio de un piso 8, décimo, de los servicios de inteligencia militar. Entonces, digamos que hay un componente bastante, hay un componente bien cargado de temas políticos y de persecución en mi caso. Usan ese fiscal, la que denuncia es una funcionaria del gobierno, fundamentan unos hechos completamente novelescos y con bailes en las fechas, alegan que nunca que nunca me ubicaban, que no era localizable. Y pues si lograron dar conmigo y sabían que estaba en España, pues yo siempre viví y tuve empadronado en el mismo sitio durante 17 años que viví en Caracas. Estaba perfectamente ubicable. En esto me parece curioso porque habiendo ejercido como funcionario de alto cargo en el gobierno y luego haber militado en la oposición, al negársele el asilo 2 veces, la segunda vez se le atribuye que usted es opositor de base. Quería preguntarle un poco a qué considera usted o por qué considera que el Ministerio de Interior toma esa decisión de considerar un opositor de base teniendo un perfil de alto nivel. Sí, a nosotros nos llama poderosamente la atención y sobre todo con los abogados que me he podido reunir, con el abogado que lleva el caso, el despacho Ismael Oliver, quien lleva mi caso pro bono porque sigue luchando y verifica que hay una vulneración de derechos allí, que hay una simulación de hechos punibles, que hay una instrumentalización de un caso penal para perseguirme, y él le llama poderosamente la atención ese concepto de opositor de base, porque hasta donde sabemos, no sabemos qué significa un opositor de base o un opositor de élite o un opositor de intermedio, desconocemos esos términos. Precisamente en la reunión que sostuve con Leopoldo López, se preguntaba y me decía que qué significaba eso. Nosotros consignamos en la solicitud de asilo tanto mi nombramiento en la Gaceta Oficial como director general de Justicia y Culto. Consignamos las gacetas oficiales donde esta comisaria política también funge en varios cargos en Venezuela, afectos al régimen, y consignamos una carta tanto de Voluntad Popular donde se explicaba mis funciones y mi militancia política. Pero desconocemos por completo qué es eso de opositor de base, nos preocupa mucho. Más sabiendo que el partido fue allanado, en las oficinas de Caracas fue allanado, tienen todos los datos, tienen la contrainteligencia militar activada al 100%. Nos preocupa muchísimo eso porque pues siento que al ser definido como un opositor de base, pareciera que yo quedara en el limbo, ¿no? Y como miembro del partido, hay muchos miembros del partido que no salen a la luz pública todos los días, que sencillamente están haciendo el día a día trabajo de oficina, trabajo en organismos, recopilando información, preparando informes, y pues soy una víctima más de una persecución política, otro venezolano más.
No sé si siente que esta posición que toma el Ministerio de Interior es quizás como una especie de firmar su sentencia de muerte al enviarle a Venezuela, porque ese asilo es como por así decirlo, la última carta que se puede jugar para evitar una extradición inminente. No sé si lo percibe de esa manera. José Antonio, percibo que estoy en el corredor de la muerte. Ya estuve en un centro penitenciario en la ciudad de Coruña, específicamente en Teixeiro. Estuve 60 días preso, injustamente. No tengo antecedentes penales ni policiales en Venezuela. Yo salí de Venezuela con mi pasaporte, salí con mi mujer y con mis 2 hijos españoles. Llegamos aquí sin ninguna prohibición de salida del país, sin ninguna denuncia en mi contra, sin que nadie me hubiese llamado, sin haber recibido un correo electrónico. Digamos que la artimaña de un delito común pues está completamente desvirtuada. Y más aún alegando eso de que era imposible ubicarme. Yo estoy en el corredor de la muerte, no sé qué puede pasar conmigo el día de mañana, no sé si el día de mañana se emita otra detención. Ya una vez me entregué voluntariamente a las autoridades españolas, lo volvería a hacer porque no tengo a dónde ir, no pienso esconderme, precisamente por eso quiero que la opinión pública conozca mi caso, que si me llegase a suceder algo, que mis hijos sepan que su padre luchó hasta el final, que nunca me crucé de brazos y que no pienso doblegar porque vamos a seguir luchando por una Venezuela libre. No sé si le gustaría mandar un mensaje al ministro, a Grande Marlaska, aprovechando que es la cabeza justamente del Ministerio de Interior y aprovechando también el hecho de que ha solicitado la nacionalidad española y le ha sido, bueno, está paralizado el proceso, creo que desde 2008. 2018. 18. Sí. Pues yo aprovecho tu espacio, tu oportunidad. Yo vuelvo a hacer un llamado muy respetuosamente, solicitando ayuda, solicitando una revisión exhaustiva, que por favor vean y lean mi caso, que vean nuestras pruebas, que vean quién pone la denuncia, cómo lo hacen, cómo se aprovechan de la cooperación internacional para perseguir a venezolanos que tuvimos que dejar todo atrás. Pues yo pido públicamente y muy respetuosamente que se revise mi caso, que se revise, que me den la oportunidad de revisar mi caso, que lo vean, que nos llamen si necesitan más información, que si necesitan realizar cualquier tipo de investigación, pues hay periodistas, hay investigadores que pueden obtener toda la información que ellos necesiten y de alguna forma que me brinden esa protección internacional. Y más que todo que llevamos 5 años residiendo en España. Llevamos 5 años residiendo en España. Mis hijos son españoles, mi mujer es española. Yo solicité nacionalidad porque la ley me lo permite y me lo permitió en el año 2018. Y hay nacionalidades que han salido en un mes, en 2 meses. Pues la mía lleva desde septiembre de 2018 en trámite y allí sigo. Más bien mi residencia por régimen comunitario vence en septiembre de este año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la solución para este tipo de casos? ¿Me convertiré en una apátrida como otros? Pues en eso fundamento mi petición de auxilio, de que se revise mi causa, que se revise, de que se verifique exhaustivamente allí y que algo quede muy claro, que yo solicito la nacionalidad, yo entro a España, yo salgo de Venezuela sin tener ninguna prohibición de salir del país, sin ningún antecedente penal, demostrando buena conducta cívica. En ningún momento se ha comprobado lo contrario. Entonces, eso es muy importante que se tenga presente cuando se lea la causa, porque pareciera que en la última denegación de asilo, pues el solo hecho de haber entrado a una prisión de manera cautelar, pues ya me dan por hecho que soy
culpable de los hechos que se acreditan allí. Recordemos que el régimen creó esa ley orgánica de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo precisamente para levantar alarmas a nivel internacional. Y con esa ley orgánica es que fundamentan mi asociación para delinquir, porque me imputan asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y estafa agravada. Lo que pasa es que al final de aquel cuento novelesco fueron desvirtuadas el tema de asociación para delinquir, que es muy importante resaltar esto. Asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo es porque formamos parte de un partido político Voluntad Popular específicamente, y ellos consideran que el partido político Voluntad Popular, así como otros partidos de la oposición, pues son organizaciones criminales. Eso para ellos son organizaciones criminales. Pues para sintetizar, ese es mi llamado a que se revise exhaustivamente mi causa. Yo no sé si usted lo siente de esta manera, pero viendo el caso desde fuera, viendo que ha solicitado el asilo y no ha avanzado, que ha solicitado la nacionalidad y tampoco ha avanzado, que hay como muchas trabas y que el gobierno actual de Pedro Sánchez ha buscado en los últimos años un aproximamiento al régimen de Maduro. No sé si considera o se ha planteado que su extradición puede ser un gesto más del gobierno de España para acercarse al régimen de Venezuela. Yo creo en las instituciones democráticas de España. Yo creo en la independencia de poderes de España, de este gran país, un país garante de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. Yo no creo que exista ningún acuerdo por parte del gobierno actual, ni nada de eso. De verdad que no lo pienso y seguiré creyendo en las instituciones de España, seguiré creyendo en la justicia, en los ministerios, en el poder ejecutivo de este gobierno. La única forma que yo pierda mi fe y mi confianza es el día que me que me monten en un avión y sea extraditado a Venezuela. Y allí pues se marcaría un precedente muy delicado, precisamente como puede haber sido el de Lorenz Alep. No sé si recuerdas ese caso. Sí. Fue torturado, nunca fue juzgado y pasó aproximadamente 5 años en la tumba. Entonces, yo creo que se puede evitar ese error en la historia. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se plantean para evitar esta extradición? Bueno, seguimos trabajando en la interposición de los recursos que otorga la ley, tanto el recurso de reposición como un recurso contencioso administrativo. La Audiencia Nacional, jurisprudencialmente, hay varias corrientes con la concesión de asilo, pero yo creo que hay vías de protección internacional subsidiaria, creo que hay otras vías que se podrían instaurar para marcar un precedente histórico con los venezolanos que hemos llegado a España. Tenemos que recordar también, José Antonio, que se han ventilado solicitudes de extradición de exfuncionarios de alto rango como el mío, empleados de PDVSA, empleados de otras dependencias y organismos de Venezuela, y la Audiencia Nacional no había accedido a la entrega de esos ciudadanos, porque es lo que siempre yo hago la pregunta, o sea, no se está accediendo a una entrega a un país de Schengen, no se está concediendo la entrega a un país donde se respeten los derechos humanos, que es un tema netamente humanitario. ¿Has sentido miedo estando aquí en España? O sea, ¿siente que el régimen de Venezuela, sus tentáculos pueden llegar hasta España y le han hecho sentir esa inseguridad estando en España? Hoy te puedo decir que sí. Hoy siento miedo. Salgo a la calle y voy aterrado porque ha pasado muchísimo tiempo. Mi familia y yo llevamos aproximadamente 4 años y medio padeciendo esta pesadilla día a día, y
ya siento miedo hasta de salir a la calle, de entrar a una prisión, de no saber qué me puede pasar. Entonces, nunca pensé que eso podría ocurrirnos aquí. Señor Orlando, agradecerle el tiempo que nos ha dedicado y desearle el mejor de las suertes en este caso. Muchísimas gracias, José Antonio. Quedo completamente a tu orden y a cualquier otra información que ustedes requieran. Muchas gracias.